Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una semana que ha habido harta noticia en la economía. Tuvimos cifras de crecimiento industrial, producción industrial, que más que crecimiento fue para abajo. Tuvimos cifras de desempleo en nuestro país, cifras que no son positivas. A ver, ¿qué es lo que se viene para el crecimiento? Una guerra comercial que parece que se empieza a ver la luz al final del túnel. Don Nicolás Vial, tantas vacaciones que no nos veíamos. No nos veíamos hace tiempo. Sí. ¿Cómo le va? Bien, pues usted. Bien, pues. Llegó bien. Sí, sí, usted, yo creo que las vacaciones ya quedaron bien atrás, ¿no? No me acuerdo. Sí, no, pero quedaron como por Venezuela, por ahí. Sí, por ahí. Oye, sí, harta información, hartos datos que de alguna manera van configurando hacia dónde va este 2019. Desde el desempleo, desde el empleo, también desde el crecimiento. Vamos a estar conversando de todo esto aquí en Mirada Económica, haciéndolo fácil, por supuesto, junto a Sebastián Sensacua, economista jefe de Vice Inversiones. Sebastián, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primera vez en Mirada Económica, Primera vez. Gusto tenerte acá. A ver, partimos un poco con las últimas cifras que hemos conocido, este tema de la producción industrial, y ya se está visorando un IMASEC que se entrega la próxima semana, que deberá estar ahí raspando arriba al 2%, la producción industrial negativa. ¿Cómo ves este panorama con el que comienza este año laboral, podríamos decir, porque el año comenzó hace 2 meses, pero este año laboral de alguna forma? Sí, ya tenemos ya las primeras cifras del primer mes del año, con estas cifras sectoriales del mes de enero, en donde se menciona que la producción industrial cayó un 0,9% respecto al igual mes del año anterior. Dentro de los elementos que estuvieron detrás de esa cifra, de esa tasa, fue la contracción que se dio en la minería, cayendo un 4,8%, muy incidido también por una menor ley de mineral en la minería metálica en general, la minería de cobre en ese sentido, que incidió en ese factor, y por el contrario algo más positivo la manufactura, en donde ahí, viendo un poquito más en detalle las cifras, se da una señal un poquito más alentadora en algunos sectores que están más vinculados con la inversión. Pero en el agregado, si queremos ver el número, obviamente es una cifra débil de desempeño en el primer mes del año, y que también marca un inicio de año también que sigue siendo en una línea más bien tenue en términos de crecimiento respecto a lo que veníamos viendo en los trimestres anteriores. Claro, una producción industrial que ha estado mostrando señales de flaqueza y que de alguna manera también está conectado con el empleo y el desempleo, dato que conocimos durante esta semana que a muchos preocupa. Se sigue manteniendo esta tendencia cercana al 7%. ¿Cómo lo revisas tú en ese sentido? Bueno, principalmente porque vemos que aún no se está materializando en cierta manera este dinamismo que está en la inversión, que sigue siendo boyante en algunos sectores, en una creación de empleo más robusta, en particular con lo que está pasando por el lado de la construcción, por ejemplo. Nuestra expectativa en Vice Inversiones es que la construcción o la inversión en construcción debería tener un mayor tranco o un mejor desempeño durante el transcurso de este año, pero en los primeros meses no estamos viendo todavía ese desempeño. Y por eso deberíamos ver quizás un desempleo un poquito más abajo en el transcurso del año, cuando la construcción se empieza a sumar a este carro. Efectivamente, en la medida que veamos una inversión en construcción más dinámica, que es nuestra expectativa, algunos indicadores asociados al sector han ido mostrando ciertas mejoras en los últimos meses. Creemos que eso iría a traducirse o plasmarse en un mejor desempeño del empleo, y eventualmente también eso trapasijarse en una mejora en el consumo. Hay un factor que hemos hablado varias veces en el programa, que es el del rezago. El rezago que se da desde el año pasado, cuando la expectativa, muchos dijeron se daba una sobreexpectativa, también se apuntaba, este va a ser el año del empleo, de una baja en el desempleo. Se habla de este rezago porque todavía el crecimiento económico, que claro, se crece un 4%, uno dirá es poco, pero es más del doble que antes, no se está reflejando en esas cifras. Exactamente. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que estamos viendo por el lado de crecimiento es que claramente ese mejor desempeño que vimos el año pasado obedece mucho a que tuvimos años muy débiles en general en términos de actividad. Y los componentes que han ido impulsando el carro el año pasado, o que impulsaron el carro en gran medida el año pasado, fueron componentes asociados a la inversión, muy relacionados a la maquinaria y equipo. De ahí queremos un poco detallar el tema, porque ese componente se vio fortalecido en el transcurso del año pasado por reposición en general de capital. En el fondo, viéndolo desde un punto de vista más simple, por ejemplo, se renovó la flota de camiones, por ejemplo, para un empresario, o se importaron maquinaria que hay que actualizar, que hay que una cifra de inversión medio mentirosa en el sentido de que era algo que ya venía. Mucho de eso nuevo. A lo mejor respondió a temas más de reposición de la capacidad instalada, más que nuevas inversiones o crecimiento. Por ejemplo, inversión en proyectos, cosas que uno sí podría esperar que genere mano de obra. Exactamente. Entonces, eso en el fondo explicó gran parte de este crecimiento que vimos en los últimos trimestres asociado al tema de formación bruta de capital en maquinaria, la importación de maquinaria. Pero ahora, lo que estamos viendo ahora para el 2018 es que en general la expectativa va porque ahora debería
haber incremento en capacidad, dado que también se está dando que los catastros de proyectos, las intenciones de las compañías de invertir ahora en nueva capacidad se ha ido actualizando, se ha ido incrementando. Entonces, eventualmente podríamos empezar a ver ahora algo más concreto en términos de inversión y, por consiguiente, también en creación de empleo. Sebastián, este comienzo de año, estas cifras, por lo menos estas preliminares, durante los próximos días deberíamos conocer el IMASEC del mes de enero. ¿Eran esperables? ¿Estaban dentro de los cálculos un inicio flojito? Porque las proyecciones, por lo menos para el 2019, son bastante superiores a las proyecciones que ya se están haciendo para enero, que hablan yo leía entre el 2 a 2,7% los más optimistas. Las proyecciones para el año están muy por sobre eso. ¿Es un comienzo más bajo? ¿Se esperaba un preámbulo de lo que viene para el año o está dentro de lo que se calculaba? Hay que tener en cuenta de que el primer semestre del año va a contar con una base de comparación, o sea, cómo nos comparamos. Más generosa. Con el primer semestre del año pasado, en general, al contrario, una base más exigente. Sí. El primer semestre... No, digo, el año pasado fue un mejor año. O sea, fue un mejor año, exactamente, y eso generó una base de comparación para este semestre que viene ahora más exigente. Entonces, naturalmente vamos a tener tasas de crecimiento posiblemente en la primera mitad del año más bajas. Lo mismo que pasó, perdón, en el segundo semestre del año pasado. Claro, estamos teniendo como este comportamiento dispar entre semestres, con un semestre que es más positivo, otro que es más débil, y ahora, al parecer, este año va a ser de menos a más, porque en el fondo vamos a tener una primera mitad que va a estar exigida por esta base de comparación del primer semestre del año pasado. En ese sentido, nosotros, por el lado de nuestro equipo de estudios en Visa Inversiones, estamos esperando un IMASEC para enero en torno al 2,4%. En el promedio, pero... En el promedio, más o menos, en el fondo de lo que está el consenso de mercado con esa expectativa. Y mientras que para el año nosotros estamos esperando un crecimiento de 3,5%. O sea, eso está implicando, como tú mencionas, en el fondo una economía que debería ir caminando mejor en la segunda mitad del año, en donde nuestra expectativa principal es que lo que está pasando en inversión se materialice también en empleo y en consumo eventualmente en el segundo semestre. Y el factor consumo, ¿cómo estaría también en esa mirada? Porque en los últimos años, claro, bastante vacas light, se dijo en algún minuto un ministro de Hacienda. Cada ministro trata de ponerle un concepto que no suene tan duro. Me encantan los conceptos. Es que sirven mucho también. Pero de repente a uno le puede gustar mucho, pero juegan en contra de repente. Te pueden disparar en los pies, ¿cierto? Los aires primaverales, cuántas cosas que se dijeron. Los brotes verdes. Brotes verdes. No, o sea, hay de hecho, vamos a hacer un programa solamente de conceptos. De literatura económica. Novelesco. Oye, no, pero al tema de estas vacas light, de una cosa más bien entre medio. ¿Cuándo de alguna manera y cómo va a comportarse el consumo? Que en ese periodo complejo fue justamente el consumo el que mostraba cierta robustez, se mostraba sano, con cifras bajas, digamos, en diferencia de otros años, pero se mantenía dinámico, entre comillas. Sí, ahí obviamente también hay que adicionar que hay algunos efectos que explicaron también este consumo más dinámico, que se dio en este periodo de desaceleración que vimos en los años anteriores, que tiene que tener en cuenta el tema del turismo, ¿no es cierto?, que infló un poquito más el tema de las ventas. Argentinos que venían. Claro, exactamente, o sea, está un poco metido eso en las cifras. Ahora ese viento de cola, por decirlo así, que teníamos con ese tema, se ha ido quedando atrás. Y por otro lado también el tema de los bienes durables, la renovación de los vehículos, por ejemplo, los autos, etcétera, que algunos hogares han ido empleando, eventualmente también por ciertos incentivos que se estaban dando. ¿Debería normalizarse, a tu juicio? Debería normalizarse en ese sentido. O sea, deberíamos tener más presión, a lo mejor por ese lado, y ahora más bien lo que debería estar sustentando el consumo en nuestra economía debería ser el mercado laboral, más bien. Y eso obviamente es lo que creemos que debería ir mejorando eventualmente en el segundo semestre de este año. Sebastián, durante el último tiempo se ha dado en nuestro país, a ver, una cuestión bien dicotómica, podríamos decir. A un chileno común y corriente, cualquiera, tú le preguntabas por su situación personal y era bastante optimista. Pero tú le preguntabas por la situación país y era pesimista. El empleo, su entorno, la pega, el futuro, la confianza, expectativa. No, como que no. Pero la situación personal estaba bien. ¿Por qué se da esta dicotomía? ¿Debiera mantenerse? ¿Cómo ven ustedes este tema de las expectativas, el olfato de la gente, lo que siente la economía, que al final marcó mucho, Nico, también lo que fue este año 2018 que se fue, en que veíamos una economía que crecía, pero la gente decía, a ver, esto no me llega? Bueno, exactamente. Ahí en el fondo lo que mucho se ve por el lado de las cifras macro, que en general muestran que la economía está mostrando un mejor desempeño. No se ha ido plasmando todavía en la realidad de los hogares, en cierta manera, porque también lo más sensible posiblemente es cómo está la situación de empleo. O sea, en el fondo, mientras tú no veas eso marca que la situación de empleo no mejora,
o en el fondo no ves que es segura, por ejemplo, ahí obviamente se ve que en el tema micro, en el tema del hogar, en lo personal, ahí te ves más pesimista. Perdón, y una expectativa súper real, porque finalmente viene del boca a boca, cuando se sabe de un cercano que no logra encontrar empleo, que uno que lo terminaron echando, un trabajo también. Eso es, creo yo, muchas veces lo hemos conversado, una de las expectativas quizás más claras con respecto a cómo va la economía. Sí, por eso en el fondo es muy importante ver cómo está evolucionando la situación de empleo principalmente, más que ir viendo el detalle de cómo está la desocupación, por ejemplo, cómo está la tasa de desempleo. Ahí yo creo que hay que hincar un poco más el diente viendo cómo está la creación de empleo, que también con estas cifras de hoy día, por ejemplo, el empleo asalariado, que es un empleo que entrega mayor seguridad social, a contrato, etcétera, más robusto, más estabilidad en el fondo. Para los hogares, ese sigue creciendo a tasas bastante acotadas. Sebastián, ¿ustedes cómo ven en Viso, cómo ven donde tú trabajas, es el tema de esta discusión que se da mucho en torno al INE? Más que la discusión política, esto, por ejemplo, que se entregan cifras del desempleo, y 6,8, y el ministro dice, no hay que creerle mucho, hay que hacerle cambios. Todos coinciden en que hay que hacerle cambios al INE, hay que hacerle cambios en la metodología, pero al final, ¿qué tipo de cambios a tu juicio hay que hacerle? ¿Hay que creerle a estas cifras? ¿Hay que esperar que se hagan los cambios para realmente tener una radiografía de lo que sucede en el empleo en nuestro país? O sea, yo creo principalmente de que el INE es una institución muy valiosa para nuestra economía, en el sentido que nos provee información constante de cómo está evolucionando la economía, y creemos que es relevante. Pero no es la única fuente de información. O sea, nosotros tenemos obviamente datos administrativos de la super de pensiones, por ejemplo, y en ese sentido... No, pero digo, porque igual es delicado que salga un ministro diciendo, ya, esto es lo del INE, pero yo prefiero tomar estos datos de los datos administrativos. Claro, finalmente desestima al órgano de datos del país. En particular. No, nosotros creemos que es más amplio. Nosotros tenemos que analizar en general toda la parrilla de información, por decirlo así, que viene. Obviamente también con sus matices. Y ahí obviamente uno va ponderando más bien los datos que uno va teniendo para tener un diagnóstico en el fondo de la economía. Por eso creemos nosotros que el INE aún sigue siendo una entidad valiosa en términos de proveedor de información. Obviamente tiene sus matices, tiene sus... Pero sí hay que corregir la medición que se hace ahora. Exactamente, y qué bueno que se planteen. Y cosas que están haciendo. Exactamente, y qué bueno que se planteen, porque si obviamente seguíamos mirando esto sin actualizar datos, sin actualizar metodologías, obviamente íbamos a tener diagnósticos errados de la economía, y eso nos puede llevar a tomar decisiones malas en general para adelante. O sea, a un punto, por ejemplo, que también hemos conversado, la migración no estaba incorporada en esta encuesta. O con parámetros del año de la COCOA, 2002. Y con todo el fenómeno que se ha dado de migración en nuestro país. Exactamente. Por decir un punto. Y ahí obviamente también el Banco Central de Chile también tiene mucho que decir al respecto. O sea, también ha apoyado mucho esta actualización que ha tenido el INE en temas de algunos indicadores. Entonces, en el fondo es relevante que los proveedores de información no solamente sean buenos en la calidad que entregan, sino también se vayan discutiendo mejoras a futuro. Pero de todas formas, ¿cómo hacemos conversar hoy día cifras que de repente se plantean que son bastante discordantes? Un poco lo que plantea el INE con lo que se plantea, por ejemplo, el seguro de cesantía, con lo que se plantean, no sé, las cifras de afiliados de las AFP. ¿Cómo hacemos conversar estas diferentes tablas que al final uno ve que son, no sé, son bastante discordantes? Bueno, obviamente uno se fija mucho en el número final y contrasta en el fondo. Este me dice que estamos creciendo al 3, el otro claro, me dice uno que dice, no estamos creciendo. Uno mide el desempleo respecto a este trimestre, respecto al año anterior, no, estamos más abajo, pero uno ve las cifras no sé, del seguro de cesantía, no, estamos mejor. Totalmente distinto. Entonces, ¿cómo? Entonces, claro, ahí entra el tema de que uno trata de ser un poco más conservador posiblemente, y trata de apegarse más al dato más negativo, en general, para tratar de el vaso medio así, aunque suene duro. Aunque suene duro, pero en el fondo... Siempre es más complicado ser sobreoptimista que sobrepesimista. Claro, en el fondo, porque nos ha pasado en otras oportunidades que a veces partimos muy optimistas en términos de diagnóstico para un escenario, y de repente pasan estas vueltas en el fondo que nos hacen pensar o replantearnos en el fondo las cosas a futuro. Entonces, por lo general se trata de ser más conservador, pero ciertamente sigue siendo un input o una información importante lo que nos entrega el INE en términos de datos. Claro, en ese punto recordar que en el informe de política monetaria, de hecho, el Banco Central toma un casi capítulo con respecto a lo que separata. Una separata. Concepto que le gustaba a usted, don Nicolás Vial. La separata del IPOM, del informe de política monetaria, era sobre el mercado laboral y el llamado que hacía el INE. Respetuoso, cauto, como siempre ha sido el Banco Central. Con respeto, pero el palo venía. Pero uno lo entendía como que tirón de oreja.
Bueno, ahí en el fondo... Que de hecho se podría, también de alguna manera dar una señal en el informe de política monetaria de marzo, el primero del año. Sí, bueno, aquí también viendo un poco más el tema de expectativas, creemos que por el lado del Banco Central, como tú mencionas, Nicolás, en el informe de política monetaria de marzo, podría venir un sinceramiento en términos de expectativas. Lo mismo, porque tenemos un rango de crecimiento, el Banco Central está trabajando en un 3,25, 4,25. Claro. En general, el consenso de mercado, las distintas encuestas están más abajo. Como les contaba, nosotros en Inversiones estamos en 3,5%. Ahí podríamos ver algún tipo de revisión, porque también hay que ver que el escenario global está siendo más desafiante, hay más incertidumbre en algunos elementos, hay desaceleración económica en algunos países, entonces eso eventualmente nos va a impactar, dado que nosotros somos una economía abierta al comercio internacional y también al escenario financiero. Entonces, ahí creemos nosotros que podría haber alguna revisión en este informe que publicará el Banco Central ahora el próximo mes. Sebastián, Nico, vamos a la primera pausa aquí en Mirada Económica. A la vuelta vamos a conversar sobre un tema que Sebastián dejó ahí entrever. El escenario internacional, cómo se viene para este año y también cómo va a afectar a nuestro país. Somos un país eminentemente dependiente de lo que suceda en el mundo. Vamos a la pausa y volvemos. Mirada Económica. Mirada Económica. Regresamos a Mirada Económica, estamos conversando con Sebastián Sensacua, economista jefe de Visa Inversiones. Sebastián, tú lo dejaste perfectamente linkeado y planteado el tema que vamos a conversar ahora, que es el escenario internacional. Porque tú lo decías, somos una economía abierta y que, claro, puede estar bien o mal acá la cosa, pero si al otro lado de la frontera... O si China se resfría. Si China se resfría, nosotros tenemos gripe. Neumonía, yo diría. Si la guerra comercial se mantiene, al final todo nos pega. ¿Cuáles son los grandes puntos que hay que tener en consideración para, en estas proyecciones que estábamos haciendo en la primera parte, mirar también desde afuera? Mira, nosotros creemos que un punto importante que hay que ir monitoreando por el lado internacional es lo que está pasando entre China y Estados Unidos. Indudablemente eso nos afecta a nosotros, dado que China es un importante demandante de materias primas y obviamente si es que con Estados Unidos sigue teniendo estos impases de materia comercial, eso se puede ir traduciendo también en un menor crecimiento de esta economía y por efecto rebote, por efecto de transmisión, nos afecta a nosotros también. Entonces, eso obviamente creemos que es un tema importante que hay que ir viendo. De momento, al parecer, está bajando un poco la tensión en ese sentido, la presión por el lado de esta discusión, que en el fondo posiblemente puede haber algún acuerdo entre ambos países y eso eventualmente nos permitiría evitar un escenario más negativo para la economía global y también para la economía chilena. Por lo que eso creemos que es un tema que hay que ir viendo al día a día, porque en la mañana nos levantamos viendo noticias positivas y en la noche nos acostamos viendo noticias negativas. O cosa ver el Twitter del señor Trump y un Twitter puede cambiar el escenario. Exactamente, o sea, en el fondo estamos muy sujetos al día a día en ese sentido con este tema, pero el escenario base que estamos teniendo nosotros, con el que estamos trabajando en general, es que eventualmente va a haber un cierto grado de acuerdo. O sea, China ya está entregando ciertas concesiones, sí, claro. Por ejemplo, está dispuesto a comprar más automóviles norteamericanos, que si bien eso va a ser bueno para Estados Unidos, hay que mirar después la segunda etapa que puede pasar con los otros países. O quitar ciertos subsidios a su misma producción, que el Trump es bien quisquilloso en eso. Exactamente. Entonces, en el agregado, si se da este acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, creemos que va a ser positivo para la economía global, pero después hay que ir analizando ya economía por economía, qué economía se puede ver afectada, porque obviamente si China va a comprar más de un país, va a dejar de comprar del otro. ¿Y ahí cómo entra Chile en esa ecuación? En el sentido de Chile, posiblemente el escenario no es tan complejo todavía, porque el vínculo que tenemos con China principalmente es por el lado de materias primas, y la discusión principal que se está teniendo entre China y Estados Unidos es más bien con bienes de mayor valor agregado. El tema de automóviles, como le decía, el tema tecnológico, en el fondo es lo que está más en discusión, los derechos de propiedad, etcétera, en todo el tema tecnológico. Entonces ahí a lo mejor no hay que mirar tanto a Chile como una economía que se puede afectar negativamente con este acuerdo, sino más bien economías que compiten con Estados Unidos en este tipo de productos. O sea, Europa, por ejemplo, Alemania. Ahí obviamente creemos nosotros que hay que ir viendo más en detalle cómo se puede ir viendo afectada esta economía, dado que va a tener mayor competencia. Claro, pero sí los efectos a corto plazo se sienten en dos factores que siempre estamos revisando: el dólar, tipo de cambio, y el cobre, que de hecho han tenido situaciones totalmente distintas
obviamente siempre dentro de lo inversamente proporcional que se manejan los dos. Hay efectos de la guerra comercial que, por lo menos en lo cortoplacista, se sienten en esos dos indicadores. Sí, principalmente el tipo de cambio, creemos nosotros, está más sensible a las noticias internacionales, tanto del tema comercial como también lo que está pasando en otros temas económicos a nivel global, la desaceleración que está enfrentando Europa, también lo que está pasando en Estados Unidos, de si esta economía se desacelera o no este 2019. El tipo de cambio está siendo más sensible a esos factores. El cobre, por el contrario, ha estado más resiliente. Si hemos visto durante el último tiempo, el precio del cobre ha tendido a subir. En general, estamos casi... Desde el año pasado ya tras los bajos precios que tenía. Claro, exactamente. Estamos casi rozando los $3 la libra. Hay muchos temas también particulares del mercado del cobre que a lo mejor están sosteniendo el precio, pero también a lo mejor hay cierta expectativa de que también este acuerdo comercial entre China y Estados Unidos tienda a aprobarse y eventualmente tengamos una recuperación también de la economía china en algún momento de este año. Justamente en ese escenario que tú describes, si es que llegase a ver la luz al final del túnel, este cobre que depende tanto del ritmo de nuestra economía, ¿debería mantenerse en torno o subir o mantenerse en este $3 la libra que es tan generoso? Y a la vez esto empuja, porque uno ve conscientemente, no solamente cuando le va bien al cobre, también le va bien a nuestra economía en otros factores como por ejemplo la bolsa. Si al cobre le va bien, a la bolsa le va bien, eso impacta en los multifondos, es todo como un círculo virtuoso. Nuestro país sigue dependiendo mucho del cobre, aunque nos duela, entre comillas. Y eso es lo más divertido, perdón, porque en la bolsa no cotiza ninguna empresa de cobre o minera. Pero sí, cuando el cobre sube o baja, impacta. Exactamente. Esa es como la particularidad que tiene nuestra economía, que no tenemos una empresa de cobre listada en bolsa, en la bolsa chilena, pero sí nos vemos muy sensibles. Porque también mucho de lo que pasa con el cobre afecta al tipo de cambio, entonces también eso, ahí posiblemente está el canal de transmisión que afecta a la bolsa local, ¿no? Entonces, lo que podríamos estar esperando desde el punto de vista del acuerdo comercial es que eventualmente el cobre a lo mejor ya está internalizando en cierta medida este escenario más positivo, ¿ah? Creemos que... o sea, más que estos $3 es difícil escalar mucho. Sí, para ver a lo mejor que el cobre perfore los $3 la libra y se nos vaya más arriba, es que tengamos noticias más positivas desde el punto de vista de crecimiento a nivel global. Y eso todavía no lo estamos viendo, ¿ah? Sino más bien el escenario global sigue siendo más bien de desaceleración, más que cierta repunte o reactivación de la economía global en general. ¿Quizá incertidumbre es el concepto este año? ¿O no tanto? Incertidumbre, sí. Incertidumbre es un elemento que va a pesar durante gran parte de este año y que obviamente eso va a conllevar bastante volatilidad. O sea, el tipo de cambio local es un ejemplo claro de lo que está pasando en ese sentido con esos conceptos, porque partimos del año en 695 pensando que todo se iba a ir en el fondo con un muy mal escenario, ¿ah? Y después de un momento para otro empezamos a ver un tipo de cambio que cayó casi 45, 50 pesos. Llegando a los 650, 145 Exactamente. pesos. Entonces, el tipo de cambio en el fondo creemos es como el termómetro de toda esta situación de eventos que están pasando y que hay que ir mirando en el fondo en los próximos días, próximas semanas. Me concentro unos minutitos en China. También relacionado con lo del cobre. Claro, más allá de la guerra comercial, vamos a estar muy pendientes también de lo que sucede con China. Siempre lo estamos. Finalmente somos chinos dependientes, podríamos decir, en términos económicos. Y mucha información no se maneja de China. Siempre ha sido ese el gran problema. No se sabe si efectivamente el dato que te dan de producción manufacturera, industrial, es efectivamente eso. ¿No le cree a los chinos usted? No, pero si es que no se sabe si entregan toda la información o no, con todo respeto, si es un tema que hemos hablado con muchos analistas también. Eso también te genera incertidumbre, y especialmente con el cobre, que es el mayor consumidor de nuestra principal exportación. Bueno, ahí en el fondo diste en un punto bastante importante que obviamente hay que ver si es que uno le crea los datos de China o no, en general. Pero hay ciertos datos que uno puede, en cierta manera, creerle más, ¿ah? Por ejemplo, los datos de comercio internacional, en donde ahí obviamente entra el cobre, creemos que son datos mucho más fidedignos. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes una contraparte en los datos de comercio internacional. O sea, si tú le compras a un país, el otro país te está vendiendo, entonces en el fondo tú puedes ir a ver la cifra en el otro país y decir, en verdad, efectivamente sí se vendió tanto de este producto a este país, en el fondo. Entonces ahí tú puedes tener mayor confianza, ¿ah? Y ahí ese dato tiene mayor credibilidad, por decirlo así, y nos entrega mayor certeza en el caso del cobre, por ejemplo, ¿ah? También los datos de crédito, por ejemplo, que son datos que
son publicados por el Banco Central de China, que obviamente tiene que adherirse a las instituciones internacionales, entonces también hay cierta credibilidad en ese tipo de cifras, o mayor confianza, si queremos verlo así. Sebastián, a ver, se nos va un poco el tiempo. Hemos tratado de configurar un poco el escenario nacional, internacional. Te quiero llevar a un punto que es súper sensible, que nos golpea a todos, que va a ser una de las discusiones más importantes del año en torno al tema de pensiones. ¿Cómo deberá este escenario al final configurar lo que se viene para los próximos meses este año en materia de fondos de pensiones, rendimientos de multifondo? Un 2017 que fue muy positivo, un 2018 que fue oscuro, este año se viene harto mejor, porque yo me imagino que un año que sea bueno para los multifondos puede marcar cierto tono en la discusión de reforma a pensiones, porque si es un año que le va muy mal al sistema, me imagino que condiciona la discusión. Claro. ¿Tú cómo ves que se viene por lo menos el tema de multifondo este año? ¿Debería ser mejor que el año pasado? ¿Quizás no tan positivo como el 2017? ¿Cómo lo configuran ustedes? Bueno, en general hemos tenido un buen inicio de año para el desempeño de los multifondos, en general por el lado de las pensiones, pero creemos que hay que ser bastante cautos. En general lo que estamos viendo nosotros en términos de desempeño para adelante es mucho más acotado a lo mejor de lo que teníamos hace un tiempo atrás, porque ya vimos, por ejemplo, que el desempeño de la bolsa norteamericana, por ejemplo, durante estos últimos 2 meses, ha sido lo que renta, por ejemplo, en un año promedio. Yeah. O sea, va a ser bueno, pero no tanto. O sea, en el fondo creemos que el tema es que vamos a ver retornos positivos eventualmente en los multifondos, pero muy sujeto a volatilidad. Y aquí lo que nosotros estamos recomendando por lo general es siempre mantener una diversificación alta, no todos los huevos en la misma canasta, sino más diversificado en el fondo para tratar de mitigar estos episodios. Porque en general lo que estamos viendo en términos de desempeño posiblemente en los multifondos es que va a ser bastante desafiante en un contexto en donde la economía global se desacelera y tenemos estos hitos en el tema comercial con China y Estados Unidos. Sebastián Sensacua, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en Mirada Económica. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Igualmente, gracias. Don Andrés. Don Nicolás, vamos despidiendo este programa, Mirada Económica, el primero podríamos decir del año laboral. Como del vuelta a la realidad. Sí, de un canal de noticias que va a cumplir 10 años. Y este programa también cumple 10 años. Sí. Sí, pues. Es de los pocos que va quedando del inicio del canal de noticias, Mirada Económica. Los resabios. Vamos a hacer un compacto un día de esto. Algunos somos socios fundadores. Usted no va. Ya, vamos cerrando esta Mirada Económica. Sigue la sintonía aquí al canal 24 horas, porque aquí, como hace una década, siempre es hora de noticias. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.